Estimados amigos, esta semana comenzamos un nuevo libro que se llama Levítico. ¿Y cuál libro es ese, Gaía? Bueno, este es el libro número 3 de lo que le llaman Torá o los 5 libros de la ley. También es llamado como Pentateuco. ¿Quién escribió estos 5 libros? Bueno, primero ante nada, el primer libro se llama Génesis. ¿Y qué significa Génesis? Principio de todas las cosas. Éxodo, acabamos de terminarlo, es un libro que habla de todo lo que pasó en el exilio, el pueblo de Israel, las vivencias de ellos ahí, más un parte de eso del desierto, lo que vivieron al principio en el desierto. Ahora vamos a aprender las leyes que Dios le mandó al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Esas leyes están en el libro de Levítico, es decir, durante 10 semanas, durante 10 semanas vamos a estar aprendiendo leyes, diferentes leyes, mandamientos que Dios mandó al pueblo de Israel para que ellos siguieran. Ahora, usted me preguntará a mí, me dice, Jaía, ¿todo es para el pueblo de Israel? Bueno, amigos, déjame explicarle algo. Cuando Dios creó al mundo, es decir, Dios creó las cosas, dice la Biblia, que flotaba el Espíritu de Dios sobre las aguas, es decir, estaba Dios y las aguas solamente, y todo estaba mezclado, la luz con las tinieblas, todo estaba mezclado. Dios fue separando, pero antes de separar nada y hacer nada, Dios hizo a los ángeles y todo el cielo, y hizo la Biblia. Y cuando Dios creó a los animales, la luna, el sol, todo eso, número 6, es decir, por eso dicen que el número 6 representa al hombre. ¿Por qué motivo? Porque en el día 6 de la semana, Dios creó al hombre y a la mujer y lo puso en el huerto para que cuidara del huerto. ¿Y qué Dios hizo? Le dio la Biblia al ser humano para que el ser humano, en ese tiempo ahí no existía ningún tipo de religión, era Dios y el hombre. Hoy en día hay 50.800 y miles de religiones, pero en ese tiempo, señores, no existía la religión, solamente existía el huerto, los ángeles, el huerto, toda la creación de Dios, y Dios le estaba entregando ¿qué? La Biblia al ser humano. ¿Y qué había ahí? Ahí habían leyes para que el hombre las cumpliera y le sirviera a Dios, porque el hombre fue creado para buscar de Dios, para conocer a Dios. Para eso fuiste creado. Y Dios puso en nosotros el deseo de crear. ¿Sí? Todos los seres humanos tienen el don de crear, porque fuimos creados para crear y para alabar a Dios. Por eso los seres humanos hoy en día tienen tantas religiones, porque quieren buscar. Nacieron, fueron creados para eso, para
alabar a Dios y buscar a Dios y tener experiencia con Dios. Ahora bien, eso quiere decir, hemos llegado al punto en este momento que no existía religión, que la Biblia fue entregada al ser humano, no a un judío ni al gentil, no, al ser humano. No existía nada de esas palabras en ese tiempo. ¿Ok? Existía solamente un idioma. Solamente un idioma. Hoy tenemos 70 y pico de idiomas, mucho más idiomas. Pero ¿por qué vinieron los idiomas? En la Biblia está, amigo. Lo hemos en Génesis, explica por qué llegaron los idiomas. En Génesis encontramos el primera persona morena. ¿Por qué hay personas de otro color? ¿Por qué motivo? ¿Quién fue el primer músico? Y en Génesis encontramos muchísimas cosas más, como lo que es el holocausto, es decir, los sacrificios, los animales, y muchas cosas más. Ahí está todo. Las leyes de Noa. Las leyes de Noa son para las personas que no, es decir, póngala de esta forma. Las leyes de Noa son para las 70 naciones. Las 70. Ahora, el pueblo de Israel se le entregó en el Sinaí la Biblia. Ellos, el pueblo de Israel, hizo un pacto con Dios. ¿Y de qué se trata este pacto, Jaía? Bueno, este pacto se trata de que ellos son responsables a llevar la palabra de Dios hasta 70 naciones. Son responsables de llevar la Torá, de llevar la Biblia. Y lo han hecho bien, amigo. Lo han hecho bien. Déjame explicarle algo. El pueblo de Israel, la Biblia, la tiene escrita en hebreo, más en 70 idiomas para que todas las naciones del mundo, las 70 naciones, puedan leer la Biblia. Es decir, ¿qué es la Biblia? Vamos a decirle lo que es la Biblia. Reconocida por el pueblo de Israel. Están los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los primeros libros que fueron escritos por Moshe. ¿Ok? Se llama Pentateuco. Después vienen 21 libros que son los profetas. ¿Cuáles son, Jaía? Bueno, tenemos a Josué, tenemos a los jueces, tenemos primero de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, Joel, Amos, Obadía, Jonás, le dicen Malaquía, Nacú, Abacú, Sofanía, Aqueo, Zacarías, Malaquías. Esos son 21. Ahora tenemos lo que le llaman abiógrafo. Los libros abiógrafos son aquellos como los Salmos, Proverbios,
Job, el libro de la historia de Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Extra, Jeremías, Primera de Crónica, Segunda de Crónica. En total, ¿cuántos libros tenemos? Bueno, tenemos primero 5, después 21 y después 13. 39 libros reconocidos por el pueblo de Israel. Los profetas. Son 21 libros de profetas. Amigos, ¿de dónde eran estos profetas? Del pueblo de Israel. Estos profetas, como Isaías, vamos a poner un ejemplo, como Jeremías, vivieron en diferentes tiempos, épocas que el pueblo de Israel tuvo ciertas cosas, que vivió ciertas cosas, y ellos vinieron con la misión de hablarle al pueblo, exaltar al pueblo, como cuál tiempos haya. Tenemos la Babilonia, 70 años en cautiverio. Jeremías vino antes que viniera el cautiverio. ¿Cuántas veces Jeremías le advirtió al pueblo de Israel? Le dijo al pueblo de Judá. ¿Y quién era el pueblo de Judá? Eran los israelitas. ¿Quiénes son los del pueblo de Judá? ¿Quién era Judá? Judá era el hijo, uno de los hijos de Jacob. Las 12 tribus, acuérdense. Entonces, ¿cuántas veces Jeremías no le dijo a ellos, regrésate al camino de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no se puede desviar. Porque ellos hicieron una promesa en el monte de Sinaí con Dios de llevar la Biblia a las 70 naciones. Es una promesa y no se pueden desviar, ni de derecha ni a izquierda. No. Y el profeta Jeremías fue tirado en pozo, fue maltratado, fue golpeado porque el pueblo no quería escuchar. Y porque no quisieron escuchar, Israel fue completamente destruida y fue dada a las manos del rey de Babilonia. Y ellos pasaron 70 años en cautiverio en Babilonia. Daniel fue uno de los profetas que vivió ese tiempo en Babilonia. Jeremías y otros que hablaron al pueblo le explicaron al pueblo de Israel, le suplicaron al pueblo de Israel que tomaran la senda correcta y volvieran a Dios, hasta que ellos no hicieron caso y no pasaron por amargos tragos. Es decir, pasaron por agonía, miseria. Entonces dijeron, tenemos que regresar con Dios. Si no, no queda nada de nosotros, ni el polvo. Bueno, entonces, claro que tenemos la Biblia gracias a que el pueblo de Israel ha seguido caminando en los pasos de Dios
Y ellos han puesto en nuestras manos, en las manos de la humanidad, en toda la humanidad han puesto la Biblia. Para que todos conozcan a Dios. Usted tiene libre albedrío para conocerlo o dejarlo o lo que usted quiera decir. Si usted quiere conocer a Dios, ellos han puesto la Biblia ahí. Ahora bien, quiero que entiendan algo. Existen dos Biblias. ¿Cómo que dos Biblias ahí? Bueno, la Biblia que usted tiene y la Biblia que todos tenemos es una guía. Pero todo tiene que tener una explicación. Porque hay cosas que una persona lee y no entiende. ¿Por qué? Porque estas vivencias fueron vividas por el pueblo de Israel. Y hay una Biblia que se llama Biblia oral, que está escrita, que es la que explica la Biblia escrita. Por eso, cuando se lee la Biblia, se busca en la Biblia escrita para que nos explique, es la explicación de lo que está escrito. Si no, nosotros no lo vamos a entender, porque la Biblia son códigos. Porque la Biblia que nosotros tenemos y que todo el mundo tiene, son escritas. Y usted quizá dice, bueno, en Isaías dice, en el libro 60, esto, es decir, capítulo 60 dice esto y esto y esto. Amigo, quizá lo que usted dijo, lo que usted pensó, no es lo que usted cree. No. Porque quizá, es decir, el capítulo 60 de Isaías fue escrito en un tiempo que estaba pasando por una situación el pueblo de Israel y así se expresaron. Y usted ha tomado la conclusión de lo que usted inventó, de lo que usted creyó que decía ahí, pero no era eso. Es igual que una historia. Una historia dice, bueno, yo leí aquí en la historia, yo creo que es eso. Usted eso es lo que entendió. Pero si yo le doy la explicación realmente de lo que pasó verbalmente, usted va a entender bien la historia. Es decir, no es que Israel, el pueblo de Israel tenga dos Biblias porque ha querido tener dos Biblias, sino porque cuando pasó lo que pasó en el desierto, cuando pasó lo que pasó con Jeremías, ¿ok? No se escribió todo en la Biblia. No se escribieron los horarios, no se escribieron las situaciones, se escribió como un código. ¿Ok? Ahora hay libros que se ha escrito palabra por palabra cosas. ¿Y quién tiene esos libros? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, porque fueron las vivencias del pueblo de Israel con Dios. Son de ellos. Ellos son generosos y los han permitido a la humanidad poderlos tener. Hoy en día puede encontrar estos libros en cualquier lugar para que aprenda y pueda conocer a Dios. Con todo y eso, usted es libre. Usted es libre para escoger y hacer lo que usted quiera. Jaía no está aquí para imponer nada. Jaía no está aquí para obligar a nadie. Jaía está para decir lo que hay que decir. Para eso está Jaía. Para decir si las cosas son verdes,
las voy a decir que son verdes. Y si las cosas son rosadas, las voy a decir que son rosadas. ¿Ok? Y usted tiene libre albedrío para pensar y decidir lo que usted desee. Bueno, volvemos, ya sabemos el tema que es lo que es la Biblia y cómo está el tema de los libros que son reconocidos por el pueblo de Israel, cómo fue escrito todo. Ahora vamos al tema de esta semana, que es sobre el libro de Levíticos. Bueno, empieza así. Dios llamó a Moisés hablándole desde la tienda de comunión. Así, bueno, la vez pasada se terminó Éxodo en que la nube bajó y todo se llenó de humo y estaba, dice que el Espíritu de Dios sobre la tienda. Y comienza como que Dios llamó a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel, habla a los realitas. ¿De quién? ¿Qué está hablando Dios aquí? Está diciéndole a Moshe que llame al pueblo de Israel. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el pueblo de Israel son los hijos de Jacob. Todos los 12 hijos de Jacob que han pasado ya muchas generaciones y ahora ellos son ese pueblo que está en el desierto. Bueno, y le dijo así, dijo la siguiente: cuando uno de ustedes traiga un mamífero, ¿qué quiere decir un animalito? Como ofrenda a Dios, sacrificio debe de tomar del ganado, de las ovejas y de la cabra. Si el sacrificio es una ofrenda quemada, toda del ganado debe de ser un macho perfecto. Uno debe de traerlo en un propio libre albedrío. Mira eso, libre albedrío. Un macho perfecto, libre albedrío. Entrar a la tienda de comunión ante de Dios. Presionarás su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y se aceptará entonces como expiación por él. Y harás matar al novillo ante Dios, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, acercarán entonces la sangre arrojándola con los dedos hacia el altar, delante de la entrada de la tienda de comunión de Aarón. Dice, entonces harás despellejar y cortar los trozos de ofrenda quemada, y los hijos de Aarón pondrán fuego sobre el altar y les pondrán leña sobre el fuego. Entonces los hijos de Aarón, vuelve a decir, cortarán la cabeza y las membranas y intestinal adiposa, y arriba de las leñas, en esto sobre el altar del fuego, los órganos internos y las piernas. No obstante, deberá primero ser retregado con la agua. Bueno, y dice que el sacerdote quemará así al animal sobre el altar como una ofrenda de fuego completamente quemada para Dios y como fragancia apreciada. Bueno,
Estos son los sacrificios que se hacían cuando el templo de Dios, es decir, el templo que hizo Salomón, existía antes que fuera destruido por los romanos. ¿Sí? Fue destruido por los romanos. Ahora bien, yo quería explicar que así va a haber un tercer templo, va a haber un nuevo otro templo, que el cual lo va a hacer el Mesías. El Mesías va a hacer el tercer templo y va a haber otra vez ofrendas. Por eso las leyes de las ofrendas siempre se repiten y se explican, porque esto en otro tiempo que solamente está en las manos de Dios. Él es el que sabe la hora y el momento que eso va a existir. Pero el pueblo de Israel, todos los libros de la Biblia hablan esto hasta que vuelva a regresar el tiempo de las ofrendas quemadas. Bueno, ahora en capítulo 1, capítulo 10, el versículo 10 dice que las ofrendas quemadas de los animales menores explican la misma cosa, la misma forma que debe de agarrar las ovejas y las cabras, que eran los animales menores, y la misma forma que matabas el novillo, también poniéndole la mano en la cabeza y todo el procedimiento. ¿Por qué Dios hacía esto? ¿Por qué Dios decía cómo tenía que matar los animalitos? Bueno, primero, ante nada, si Dios se negaba, el hombre le iba a hacer de todas maneras, porque el hombre es terco. Entonces, para evitar que el animal fuera muerto en una forma horrible, de una forma que el animal sufriera, Dios explicó las situaciones, porque quiero recordar algo. Quiero recordar que cuando Dios, habían 6 leyes, cuando Dios creó el cielo y la tierra. Dios dio 6 leyes al hombre, pero después, cuando vino Noé, se hizo otra ley. Dios puso otra ley. ¿Y qué se trata esta ley? Bueno, había seres humanos tan crueles, pero tan crueles, que un animalito estaba caminando y le cortaban la piel y se la comían. Y ¡ay, qué asco! ¿Quién iba a hacer eso? Pues sí, hay personas así, porque recuérdense que el ser humano no es que solamente sea un ser humano, sino que es animal. El ser humano es un animal pensante, es un animal pensante y muchas veces actúa como un animal. Entonces, yo no quiero ofender a nadie, yo estoy hablando como es, yo soy parte también de la humanidad, ¿ok? Quiero aclarar esto, yo estoy hablando lo que es. El ser humano es como un animal, ¿ok? Pensante. Entonces, eran crueles con los animalitos. Entonces Dios dijo, ya esto se acabó. Y puso una ley que no podían hacerle eso a los animales. ¿Ok? Entonces, Dios dijo cómo tratar a esos animalitos. Además, Dios también lo hizo pensando en lo físico del ser humano. Cuando una persona, un animal sufre y la persona come de esa carne, eso no hace bien el organismo del ser humano. Si fue muerto en una forma violenta, la persona puede actuar en una forma violenta. Es decir, hay ciertos detalles que ya se han descubierto por los médicos y por los científicos, que realmente
lo que pasa en el cuerpo humano cuando se come animales que han tenido una muerte trágica, es decir, una muerte que han sufrido los animalitos. Bueno, después viene, vamos al versículo 14, capítulo, seguimos en el 1, que Dios está hablando sobre las ofrendas de las aves. ¿De qué está hablando? Estamos hablando de las palomas y de las tórtolas. Explica Dios también en la forma que deben de degollar al animalito y cómo deben de tratarlo. Ahora viene también en el capítulo 2, Dios está hablando paso por paso sobre la ofrenda de la harina. Ok, ¿para qué era la ofrenda de harina? Ok, aquí dice, si un individuo presenta una ofrenda de harina para Dios, su ofrenda debe de consistir en la mejor calidad de la harina de trigo. Sobre ella verterá aceite de oliva y pondrá olivano. Es decir, y sigue cómo hacer la mezcla y todo para cómo hacer estas ofrendas de harina para Dios. Las ofrendas horneadas, quiere decir puestas en el horno, como tienen que ser también, y las ofrendas de sartén, es decir, cuando fríes las tortillas, la harina, como tenía que ser frita. Las ofrendas freídas de abundante aceite, es decir, esas mucho aceite, que le ponen mucha grasa y pasan la harina en abundante aceite. ¿Cómo deberían de hacer esa harina? ¿Cómo debería de estar? Paso por paso, en el capítulo 2, en versículo 7, está hablando de todas las ofrendas de harina. Está después el versículo 8, es decir, el capítulo 14, me confundí. En el capítulo 14 habla de las ofrendas del primer grano, es decir, cuando usted cosecha, vamos a suponer que usted coja un campo y ponga trigo, siembre trigo. El primer trigo que usted cosecha, eso es para Dios. Siempre es así. Cuando nosotros las mujeres hacemos el pan para el jala, apartamos un pedacito de jala. El primer pedazo es para Dios, no, eso no se toca. Ok, las ofrendas de paz de ganado, es decir, que para hacer paz se tomaba ciertos animales. Dice que un macho perfecto o una hembra, es decir, podía ser un animal hembra o macho, pero tendría que ser perfecto, no podía ser ni tuerto, ni cojo, ni nada de eso. Un animal y de un año no podía ser tampoco muy viejo. La ofrenda de paz de ovejas, también las ovejitas como deberían de ser, no podían ser ni tuertas, ni cojas, ni nada de eso. Y paso por paso cómo debería de ser el sacrificio. Ofrenda de la paz de las cabras, la misma procedimiento, cómo se picaba el riñón, cómo se cogía todos los órganos, como todo. Dios le dijo a ellos, a Israel, cómo hacer todo. Y en el capítulo 4 tenemos la ofrenda
por los pecados del sumo sacerdote. Es decir, si un sumo sacerdote, como el mismo Aarón, cometía un pecado, pues habría que presentar delante de Dios una ofrenda especial por ese pecado que cometió este sacerdote. Ahora, la ofrenda del pecado por la comunidad, es decir, si la comunidad de Israel hacía un pecado, uno que haya hecho el pecado caía sobre toda la comunidad. Entonces, por eso les quiero ahora que Dios permitió que llegara este momento, yo voy a hablar de algo. Por eso el pueblo de Israel, cuando hay personas que se quieren convertir al judaísmo, el pueblo de Israel ha permitido que puedes convertirte, pero por medio de un rabino, el cual vas a tomar clases y vas a aprender de todo, las leyes del Shabbat, todas las leyes y todo lo que debes de llevar para ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se hace tan difícil a veces para un gentil venir al pueblo de Israel? Primero, ante nada, cuando usted se convierte a un judío, usted viene a tomar la misma, ¿cómo decirle? El mismo juramento que el pueblo de Israel hizo en el monte de Sinaí, es llevar la palabra de la Torá. Ok, es decir, usted es parte de ese pueblo. Usted, si comete un error, si usted hace un pecado, ese error o ese pecado va a caer sobre todo el pueblo de Israel. Israel es responsable porque usted es parte de ese pueblo. Ok, entonces, cuando había que hacer, Dios dijo, si hay un pecado en la comunidad, ¿qué deben de hacer? ¿Qué ofrenda pueden hacer? ¿Y cómo la pueden hacer? Eso está en el capítulo 4, versículo 13. Ahora, en el versículo 22, está hablando de la ofrenda del pecado por un rey. Vamos a recordar al mismo rey de David, el rey David o el rey Salomón, suponiendo que el rey Salomón o el rey David han cometido un pecado, pues había aquí cómo hacer la ofrenda. ¿Qué ofrenda era la que se entregaba y que se hacía paso por paso por el pecado de ese rey? Ahora bien, la ofrenda por el pecado de un plebeyo. Un plebeyo es una persona adinerada. Ok. También los ricos cometen errores, los pobres también, y todos los seres humanos cometemos errores, cometemos pecados diariamente con nuestros labios, con nuestras acciones. Bueno, si un adinerado cometía un pecado, o una violación, pues Dios paso por paso lo que tenía que hacer. Las ovejas como ofrenda por pecado. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? Dice que traer una oveja como ofrenda de pecado será una hembra perfecta. Presionarás su mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado y harás degollar el mismo lugar
de desarrollo, ofrenda quemada. Es decir, Dios está hablando paso por paso cómo debe de hacer todo el sacrificio. En la quinta, es decir, el capítulo quinto, que ya va a ser el último capítulo de esta semana, está hablando de la ofrenda de culpa. Bueno, aquí está hablando también si una persona peca por cualquier siguiente manera, que lo que debe hacer el pueblo de Israel, qué ofrenda debe de llevar y todo lo que tiene que hacer. Ahora en el versículo, es decir, capítulo 5, versículo 11, dice la ofrenda de harina por culpas. Culpas, que era una persona que es culpable. Entonces, ahí estaba cómo hacer la ofrenda de harina. Los sacrificios de malversación. Dice, si una persona habló a Moshe diciendo, si una persona peca involuntariamente es por apropiada para eso, perdona algo que sea desagradable a Dios. Traer como ofrenda de culpa para Dios un carnero perfecto con valor prescrito, de modo 2 cheques según Cristo del santuario. Y sigue hablando de lo que debe de hacer. La ofrenda de culpa cuestionable. Si una persona peca violando los mandamientos prohibitorios de Dios sin saber con seguridad, aún así tiene responsabilidad, debe de traer carnero perfecto de valor descrito. Y sigue hablando. Ahora, aquí termina el capítulo. En el 5:20 dice que la ofrenda por deshonestidad, la persona que no es honesta, la persona que ha mentido, que ha hecho cosas que desagradables, de persona deshonesta. Dice que Dios habló mucho diciendo, esta es la ley para una persona que peca y comete una ofensa, malversación contra Dios, mintiendo a su prójimo, pues implica un artículo debajo para salvaguardar. Es decir, está hablando aquí de robos, que se robe algún artículo o haga cosas que no sean suyas. ¿Qué debe de hacer? Retornar ese objeto robado y pagar todos es decir, todo el daño que hizo a la persona ofendida. Es decir, no solamente entregar, sino usted cometió una falta, el momento terrible que pasó esa persona también, al ver que su objeto no aparecía, los daños que usted ocasiona tienen que ser pagados. Bueno, aquí termina nuestro estudio de esta semana. Estos son todos los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel para que cuando hicieran los sacrificios, como eran. Hoy en día, como yo le dije anteriormente, esto no se está efectuando, pero siempre se lee, porque en un futuro sí va a estar otra vez vigente cuando el Mesías regrese, es decir, cuando el Mesías venga al pueblo de Israel, cuando él venga
él lo que va a hacer es que el templo lo va a hacer y va a haber paz en la tierra, va a haber muchos milagros, todo el pueblo de Israel regresará a Israel, es decir, no va a haber ningún judío por toda la humanidad. Hoy en día los judíos están en todas las naciones, regados. Ya eso no va a estar, ese va a ser el trabajo del Mesías, hacer que todo el judío regrese. Entonces el judío se podrá 100% dedicar a enseñar la Biblia, a enseñar la Torá a todo el mundo. Bueno, amigos, hasta aquí ha sido mi enseñanza. Shalom, shalom. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao.